Nada comprometedor, no se preocupe, pero va a estar interesante. Eso sin lugar a dudas. Así que le vamos a hacer una serie de preguntas. Muy bien. Muy bien, pues si le parece bien, pues cuéntenos un poco de usted, de dónde viene, su familia, cuéntenos un poquito de ese tema. A ver, pues primero gracias a todas y a todos los que están aquí. Gracias por permitirnos en esta elección histórica en donde nos vamos a jugar muchísimo del futuro del país y que ustedes estén informados pues es fundamental. Soy Alejandra del Moral, tengo 39 años, tengo 2 hijos, Alejandro y Eugenia, que tienen 1 año. Estoy casada con Mariano. Soy hija de Alejandra y de Ismael, que en paz descanse, y resido actualmente en Lerma, Estado de México, por cuestiones laborales, pero soy originaria de Cuautitlán Izcalli, sin duda. Oiga, candidata, y si no hubiera estado en la política, ¿qué le hubiera gustado hacer? Si no estuviera en la política. Doctora. Doctora. Pues queda el registro. No, bueno, Doctora. pues para que lo tomemos en cuenta. Ahora, candidata, si le parece, vamos a hablar de la experiencia profesional. ¿Qué estudió? Cuéntenos qué estudió, cuál ha sido esta carrera en lo profesional y, bueno, también los logros que ha tenido en esta ruta. Soy abogada por la Universidad Iberoamericana, soy maestra en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey, fui presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli a los 25 años, me convertí en la presidenta municipal mujer más joven en la historia de este país, en gobernar más de 500,000 de habitantes. Fui diputada federal, secretaria del Trabajo, secretaria de Desarrollo Económico, secretaria de Desarrollo Social, directora general de Bansefi y próxima gobernadora del Estado de México. Y en esta carrera que nos cuenta en lo profesional, ¿cuál ha sido el momento más difícil para usted y en lo personal también? ¿Cuáles han sido esos 2 momentos? A lo largo de mi carrera, yo creo que profesionalmente hablando, uno de los retos más complicados que he tenido fue ser presidenta del PRI en el Estado de México. En un momento muy complicado, no vamos a entrar ahorita en debates político-partidistas, pero yo creo que fue un gran aprendizaje porque estoy convencida que si no recuperamos las causas, si los políticos no regresan a las calles, no estamos cerca de la gente, estamos destinados a entregar la democracia, a entregar las libertades, a no ejercer como nosotros deberíamos en las instituciones que se formaron para eso. Así que yo creo que en este momento en donde en todo el mundo hay mucha gente decepcionada de la política, el haber sido presidenta del partido fue uno de los retos profesionales más complicados que he tenido. Y personalmente hablando, pues el momento que vivo ahora es absolutamente retador. Tengo unos chiquitos, son gemelos de 1 año, y ahora candidata a la gobernatura, pues se imaginarán lo que es no dormir, estar pendiente también de mis hijos y estar en esta vorágine que es ahora la candidatura a la gobernatura del Estado. Sin duda. Oiga, y saliéndonos un poquito de política, ¿algún gusto culposo? No sé, una comida en especial. Cuéntenos algo de eso. Pues mira, gusto culposo, la banda. A la banda. ¿Y por qué culposo? La banda. Ya dirán muchos y Peso Pluma y ahora hay muchos. Fíjate que no me gusta Peso Pluma, caray. ¿No? Aunque me linchen, me van a linchar. Esa de Ella Baila Sola está buena, sí. Pero me gustan más estas como medio románticas, con un buen tequila. Ese es un gusto culposo. El otro gusto culposo es el pozole, me fascina el tremendo pozole. Y yo que las maruchan, es otro gusto culposo. Ok, gustos culposos entonces. ¿Qué es lo que más le gusta del Estado de México? ¿Y lo que menos le gusta? De una vez, las dos. Lo que más me gusta del Estado de México, híjole, todo. Me siento muy orgullosa de haber nacido en esta tierra. Quisiera yo contarles un poquito de mi historia, por qué decidí ser política.
o por qué empecé tan joven, por qué fui presidenta municipal tan joven y por qué estoy enamorada del Estado de México. A su servidora la secuestraron 6 días, aquí en el Estado de México, en Naucalpan, y la casa de seguridad estaba en Iztacalco. El operativo de rescate tuvo que hacerse conjunto el Estado con la Ciudad de México, hace 20 años. Y estaba yo muy enojada con el país, estaba yo muy enojada, estaba decepcionada, y mi papá me dijo, en esa época me dijo, mira, mija, tienes de dos, seguir enojada y quedarte en la comodidad de la queja o ponerte a hacer algo. Y ahí es donde decidí por convicción abrazar el servicio público como mi profesión. Decidí dedicarle mi vida al servicio público. He sido casi servidora pública 20 años y en esos 20 años he tenido la oportunidad de conocer y de recorrer el Estado de México. Lo conozco como la palma de mi mano. Esta bendita tierra mexiquense tiene todo para presumir. Tenemos lugares que nadie puede imaginarse, por ejemplo, Ixtapan del Oro, que es un municipio chiquitito, que es una belleza, y no nada más es Valle de Bravo, Malinalco o Tepozotlán, sino yo me siento muy orgullosa, me fascina todo el Estado de México. Tenemos nuestras 5 etnias originarias que también son para cuidarse, para presumirse, que son los mazahuas, los otomís, los tlahuicas, los nahuas y los matlacincas. Y hay mucho de lo que pueda sentirme orgulloso y lo que depende de qué lado del estado estés, son realidades, son muchos estados dentro del estado, pero yo creo que todos tienen su belleza y su encanto. Gracias, gracias candidata. Y bueno, ahora vamos a pasar dentro de esta misma dinámica, le vamos a dar varias palabras, pero le pedimos que usted nos responda con una o dos, lo primero que se le venga a la mente, Okay. de acuerdo a las palabras que le vamos mencionando. Empezamos con México. Mi país, Bien, Estado de México. mi patria chica, Feminicidios. 0 tolerancia, Transporte público. modernización, Corrupción. 0 tolerancia, Educación. impulso, Este es difícil. Chorizo, ¿rojo o verde? rojo, Niñez. la mejor etapa, Pobreza. erradicarla, Inseguridad. un cáncer, Bebida favorita. dependiendo la hora y el estrés del día. Canción favorita. Tiene que ser una de banda, ¿no? Dependiendo también la hora, pero yo me quedaría con, a mi manera, con mariachi y mi mayor anhelo con banda. Deporte. Deporte, el fútbol. Fracaso. Oportunidad, Éxito. humildad, Cultura. prioridad, Transparencia. obligación, Redes sociales. necesarias. Baches. Lo primero que me vino a la cabeza fue llanta. Baches, terminar con ellos. Candidata contrincante. ¿Cuál? Abstencionismo. Abstencionismo, ese es el contrincante. Tenemos que atacar el abstencionismo. Estado de Derecho. Urgente retomarlo. Ordenamiento territorial. Necesario. Bien, muchas gracias, candidata, por entrarle a esta primera. Rápido contestó la Es candidata. una tras otra. Y sí nos contestó todas. Así que muy bien. Oigan, recordarles que ya está la pregunta abierta en Slido. ¿Ya votaron? ¿Sí? Sí, entraron todos, ¿verdad? Porque ya está esta primera pregunta en donde vamos a ver más adelante los resultados. Acuérdense, código QR para poder votar. Si no pueden entrar, slido.com y ya saben que pueden entrar con el hashtag Diálogo Ciudadano. No sé Vayan si hace votando. mucho calor o estoy verdaderamente nerviosa. Hace calor. Hace mucho Es el ¿verdad? calor, es el Hace calor. O las dos. Sí, así estamos. Bueno, vamos a continuar con las dinámicas. Ahora, candidata, vamos a presentarte 6 historias.
Aquí están las 6 diferentes historias y bueno, pues se tiene que elegir una y a partir de esa, bueno, contaremos la historia para que se conozca la problemática. Las vamos a abrir todas, no se preocupe, Sí. solamente es para que decida el orden. Ok, vamos a abrir las 6. Las 6. A ver, la historia de… Las 6. Sí, ¿verdad? ¿Eligió las 6? Perfecto. Vamos a leer lo que pasa con Mariana. Mariana es una adolescente de 14 años que cursaba la secundaria en Tecámac. A través de las redes sociales conoció a otro joven. Cuando él la citó en persona, ya no regresó a casa. La autoridad respondió que probablemente se fue con el novio y recomendaron esperar más de 72 horas. Ella lleva 8 meses desaparecida. Hace una semana notificaron a su madre que quizás encontraron sus restos en un río cercano, pero la Fiscalía no tiene los materiales ni recursos para realizar las pruebas genéticas y tienen urgencia en cerrar el caso y archivar el expediente. Y bueno, para hablar sobre esta problemática, en donde bueno, estamos hablando de delitos de desaparición forzada, de mujeres, tortura, feminicidio y explotación sexual, de mujeres, niñas y adolescentes, agradecemos que suba a Gabriela Hernández Piña, quien es especialista en temas de género y derechos humanos, es abogada por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estudiante de la especialidad de género y derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es activista por los derechos humanos y representante de las defensoras digitales del Estado de México. Gracias. Gracias. ¿Podemos prender el micro? No. Bueno, Ahí está. ya se escucha. De acuerdo al informe de la Red de los Derechos de la Infancia de México, elaborado junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, los delitos como de la trata con fines de explotación sexual, junto con los de feminicidio, el secuestro y la violencia de género, están profundamente relacionados con la desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, donde el control social del Estado y la cultura de la legalidad está cada vez más vulnerada con el aumento de la violencia y de la inseguridad. El Estado de México cuenta con doble alerta de género, tanto por feminicidios como por desaparición de mujeres en los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco, y por feminicidios en los municipios de Naucalpan, Tlanepantla, Tultitlán y Chalco. De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a noviembre del 2022 se reportaron 131 feminicidios. En México ocupa el número 20 de 167 países con el índice de esclavitud, donde la mayoría de las víctimas son niñas, mujeres y adolescentes. Algunas de las víctimas llegan a huir de sus hogares por considerarlos inseguros y al ser violentadas constantemente dentro de estos entornos. Otras son sustraídas por la fuerza y luego, después de ser utilizadas, violentadas y torturadas, son desechadas en espacios públicos como si fueran objetos sin ningún valor. Las autoridades suelen revictimizar a las personas familiares de las víctimas que hayan sido víctimas de alguno de estos delitos, haciéndolas sentir culpables y responsables de las situaciones en las que están viviendo. Sobre los casos de violencia familiar, solo en los meses de enero y febrero del presente año se presentaron 4,400 casos en el Estado de México, pero faltan todos los eventos que no son denunciados. México cuenta con un porcentaje de 98.5% de impunidad en los delitos que llegan a ser denunciados, pero existe una gran cifra negra, que es una gran cantidad de delitos que no son denunciados por falta de confianza en las autoridades y por falta de conocimiento en los procedimientos y en los derechos humanos. Cabe mencionar que el 40% de los feminicidios son cometidos por algún familiar de la persona víctima, pero lo que implica que no estamos seguras ni en nuestras casas, ni en nuestros trabajos, ni en las calles. Por lo que la pregunta es, candidata, ¿cuáles son sus estrategias puntuales para mitigar esta problemática que es multifactorial, más allá de los programas asistencialistas? Gracias. Gracias. Híjole, pues este tema es, yo creo que de los más difíciles de tocar, la violencia contra las mujeres
Es uno de los problemas más graves que tiene el Estado de México, que se debe de atender y sobre todo que no se puede normalizar ni en el país ni en el Estado de México. Necesitamos poner el dedo en la llaga, así es que voy a respaldar con acciones, como bien lo dices, no con promesas. Primero, necesitamos reentrenar a nuestra policía. Queremos que cada una de nuestras escuelas sea también hoy un factor de reeducación. En el Estado de México hoy se cuenta con una materia que se llama igualdad de género, que es impulsada por el gobierno del Estado para que desde preescolar hasta preparatoria los niños puedan tener esta materia y se vaya metiendo desde la educación un tema de igualdad y de cero violencia contra nosotras las mujeres. Sensibilizando los centros de trabajo en lo público y en lo privado, ampliando y fortaleciendo la red naranja que hoy cuenta ya el Estado. Hay que fortalecerla, hay que crecerla y atendiendo, por supuesto, a las víctimas y cero, bien lo decías tú, es un tema de impunidad, que no haya impunidad en ninguno de estos casos. Fortalecer la Fiscalía especializada en delitos de género. Tenemos que tener una policía de 10,000 elementos exclusivamente para este tema de delitos contra las mujeres y vamos a hacer equipo por la igualdad y alzar la voz juntas. Este es un tema que asumo de manera personal. Cuando les digo que lo asumo como un tema personal, es porque cuando el Estado se compromete a hacer cosas, las cosas pasan. Verdaderamente es importante que sepan que la gobernadora tendrá como prioridad este tema y si me permiten necesitamos una estrategia desde una perspectiva integral y multidimensional. No solamente son más policías, mejores ministerios públicos, tenemos en el Estado un problema de violencia en general. Necesitamos rescate de espacios públicos, necesitamos más cultura, necesitamos más educación, necesitamos que las niñas, los niños, hoy en la mañana firmamos el Pacto por la Primera Infancia, que para mí es fundamental. ¿Cómo le hacemos para que nuestros niños estén garantizados también con cero violencia desde la casa? Así es que vamos a promover la igualdad y respeto hacia nosotras las mujeres, cuentan con una aliada y garantizar su protección y acceso a la justicia en el Estado de México. Sé que no será un trabajo sencillo ni este, ni el tema de seguridad pública en su generalidad, pero también creo que tenemos que sumar esfuerzos, tanto la sociedad civil, las organizaciones civiles, como los gobiernos municipales, el estatal y también decirlo el gobierno federal. ¿Por qué lo digo? Los 11 municipios que tienen alerta de género y doble alerta de género no son gobernados por los partidos que hoy pues me dan la oportunidad de ser la candidata. Este problema va mucho más allá de colores de partidos. Este problema se tiene que atender con toda la diligencia, con todo el profesionalismo, pero sobre todo con todo el carácter para poder hacerlo juntas. Y si ustedes me ayudan, lo vamos a poder solucionar juntas. Gracias. Gracias, candidata, gracias a nuestra panelista. Continuamos entonces, Sofía. Así es, candidata, tiene que decidir otra historia. La 1. La 1, vamos a ver cuál es la historia de Arturo. Arturo tiene más de 30 años viviendo en Naucalpan de Juárez. Busca conseguir recursos para la creación de un centro comunitario en su municipio. Si bien encontró la convocatoria de 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de México sobre presupuestos participativos, se dio cuenta que solo pueden solicitarlos los gobiernos municipales y no existen mecanismos que le permitan participar de forma más efectiva y directa en la asignación del presupuesto para su municipio. Bueno, pues así es. En este caso, la problemática tiene que ver con gobernanza democrática y para ello agradecemos que pase aquí a Mariana Mota Moronati de la organización Más Ciudadanía. Ella es abogada egresada de la Universidad La Salle de México y maestra en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac del Norte. Se encuentra cursando una especialidad en ética y sociedad. Actualmente es directora de fortalecimiento institucional en Más Ciudadanía AC. Muchas gracias. Buenos días, candidata.
¿Se escucha bien? No, hay que subirle un poquito a ese micrófono. ¿Listo? Listo. Ahí. Buenos días, candidata. Me voy a permitir Sí. entregarle El Estado de México se encuentra entre las entidades federativas con mayor presupuesto en toda la República Mexicana. Sin embargo, esto no es suficiente para poder garantizar el bienestar de las y los mexiquenses. Es importante que los recursos que se designan no sean únicamente por los poderes locales. Es necesario que se garantice también el involucramiento de la ciudadanía de forma efectiva. Nuestra propuesta lo que busca es que desde el Ejecutivo local se impulsen mecanismos de participación ciudadana directos que permitan garantizar que las y los mexiquenses tengan esa voz y voto en la toma de decisiones sobre cómo se utilizan los recursos públicos. Si bien existe un presupuesto participativo en el Estado, no se ha logrado consolidar las reglas del juego dentro de la convocatoria. Es importante que todas las autoridades municipales promuevan la participación ciudadana de manera directa, equitativa y transparente, que permita sobre todo que los proyectos y los programas reflejen las necesidades y las prioridades reales de la ciudadanía mexiquense. Si bien el éxito de esta figura depende de la participación activa y responsable de la ciudadanía, creo, candidata, que es muy importante que se asuman los compromisos que recaen en la voluntad política de las autoridades locales para poder establecer procesos transparentes y participativos. Desde la sociedad civil estamos convencidos que es un mecanismo efectivo dentro de la gobernanza democrática que proporciona certeza a las y los mexiquenses, pero sobre todo que legitima las acciones de un gobierno. Por último, a mí me gustaría reiterar que como sociedad civil queremos hacer nuestro compromiso para ser aliados del gobierno que se encabece, parte de la construcción de políticas públicas que abonen al bien común del Estado de México. A mí me gustaría terminar mi participación preguntándole cuál sería su propuesta para consolidar un presupuesto participativo donde se involucre de manera activa a todos los actores, incluyendo a los ciudadanos, los líderes comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. A ver, un buen gobierno debe de servir como un buen puente entre las necesidades, las soluciones, y nosotros somos quienes debemos de hacerlo. Yo te diría 5 pilares para poder hacer un buen presupuesto participativo: la transparencia, la participación ciudadana, innovación, profesionalización de los servidores públicos y el fortalecimiento institucional. Estamos viviendo un momento, estoy convencida, de un punto de inflexión. Nada va a volver a ser como antes, nunca. Y hoy lo que queremos es también impulsar mucho mayor transparencia en el gobierno estatal, y estos pilares trabajados de manera conjunta nos van a permitir generar confianza en las instituciones de la mano con ustedes y mejorar el desempeño de la administración pública estatal. Sí somos el presupuesto más grande, pero también tenemos la nómina de maestros más grande de todo el país, que no es subsidiada por el gobierno federal como lo tiene la Ciudad de México, y también tenemos que atacar temas de salud y transporte público que también en la ciudad son subsidiados. Así es que en las propuestas concretas para impulsar estos pilares, yo creo que es la transparencia proactiva en toda la administración estatal, consolidar el presupuesto participativo en acciones que impacten directamente a la población, que podamos promover el desarrollo y uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, entrar a la modernidad, y tenemos que modernizar también al gobierno del Estado. Como primer mujer gobernadora en el Estado de México, aspiro a ser una gobernadora que lidere, cerca de la gente, una gobernadora de territorio, no de escritorio; 2, con absoluta transparencia; y 3, con capacidad. Aquí no es a ver si puedo, sino porque puedo, hoy vengo a estar con ustedes y ser gobernadora del Estado de México. Gracias. Muchas gracias. Gracias, candidata. Gracias. Gracias a nuestra panelista.
Como ven, aquí se da el diálogo interesante, justamente conociendo más de la candidata. Y vamos a ver ahora sí cuál fue la respuesta. Espero que todos ustedes hayan votado y también las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Ya tenemos los resultados, candidata, de esta primera pregunta. Y justamente la que tuvo mayor número de votos dice: ¿qué se debería hacer para mitigar la falta de servicio en el transporte suburbano para personas con capacidades diferentes y personas adultas mayores? La respuesta que más se votó fue equipar las unidades con lo necesario para adaptar el servicio a estos dos grupos de personas. Candidata, ¿concuerda? ¿No? Cuéntenos un poquito sus impresiones. Yo creo que sí, es un poco hablar y seguir hablando de la modernización. En el transporte público tenemos 164,000 unidades concesionadas y ¿ustedes saben más o menos cuántos viajes se hacen con el transporte público del Estado de México al día? ¿Ni idea? ¿6 millones? ¿Ni idea? 18 millones de viajes diarios. Entonces, somos el estado de los grandes números. Somos el estado que más población tiene. Entonces, este es un tema prioritario, el tema de movilidad. Por eso, en el tema de movilidad, creo que la modernización es fundamental, la capacitación a nuestros choferes también debe de ser fundamental y con los concesionarios trabajar de la mano para que esto se dé. Perfecto, muchas gracias, candidata, por esa respuesta. Pues vamos a ver ahora la segunda pregunta. Vamos a ver de qué se va a tratar esta segunda pregunta. Saquen su celular y empiecen a votar, ya sea que si están aquí con nosotros o están de manera, pues en las redes sociales. La temática es de seguridad pública. La pregunta dice así: ¿qué se debería de hacer para reducir la inseguridad y castigar mejor el delito en los espacios públicos dentro de las unidades habitacionales? ¿Me pusieron otra pregunta? Sí. Ah, ¿y por qué me pusieron otra pregunta? ¿Seguimos esta que están viendo todos? Pues perfecto. Actualmente, ¿y por qué no me dice, candidata, ya vio que es otra? No, yo pensé que era parte de la dinámica. Es cierto, es cierto. Actualmente en el Estado de México, los trámites para echar a andar un nuevo negocio se llevan 24 meses. ¿Qué se debería hacer para disminuir y facilitar los trámites para quien busca abrir su negocio en el Estado de México? Opciones, vamos a tener entonces, si me pueden subir hasta la primera, voy a ir leyendo desde arriba. Ándale. Crear una ventanilla única para atender y resolver todos los trámites necesarios para un nuevo negocio. Simplificar trámites y hacerlos accesibles a través de la tecnología digital. Fortalecer los programas de financiamiento a microempresas. Bajamos un poquito. Impulsar programas de capacitación y asesoramiento para mujeres en áreas como finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, innovación, etcétera. Vayan sacando su celular, ya saben, con el código QR o en slido.com con el hashtag que hemos estado viendo. Voten, voten, voten. Es parte de esta dinámica que tenemos. Más adelante veremos resultados. Y ya veremos qué es lo que responde la gente. Así Pero es. vamos a entrar también a otra dinámica en donde, bueno, pues ahora se trata de este diálogo con expertos. En esta ocasión le queremos dar la bienvenida a Pablo Marín. Pablo Marín estudió creación y desarrollo de empresas en el Tecnológico de Monterrey y ha sido invitado como ponente en el World Economic Forum en 2017 en Argentina y en 2023. Y hace unas semanas en la reunión también de Davos allá en Suiza. En el 2017 colaboró con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en París y en 2010 fue el más joven moderador de la Conferencia Mundial de la Juventud que convoca la Organización de las Naciones Unidas. Y actualmente es consejero del Tecnológico de Monterrey y también es CEO de Pluralio, empresa de inteligencia de datos y tecnología gubernamental. Él nos va a hablar de gobierno digital. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Candidata, ¿qué tal? Qué gusto Hola. poder platicar sobre gobiernos digitales. Estamos en un mundo en donde las cosas están avanzando a un ritmo impresionante en todo tipo de cosas, pero de repente parece que nuestros gobiernos se nos van quedando rezagados y se nos van quedando atrás, ¿no? Hoy tenemos tecnología en donde una niña en el lugar más recóndito del Estado de México podría estar tomando clases, donde una persona con problemas de movilidad podría estar tomando una consulta con telemedicina, donde un ciudadano sin tenerse que salir de su trabajo podría estar haciendo trámites con el gobierno, pero esto no sucede en nuestros gobiernos. En realidad, y hace ratito lo decías muy bien,
porque a veces esas cabezas no tienen la voluntad, ¿no? Cuando los gobiernos, cuando los gobernantes tienen la voluntad, todo se puede hacer. La tecnología ya nos lo permite. Y en ese sentido me gustaría platicar contigo sobre cuáles son estas ideas de estos gobiernos del futuro, de este Estado de México del futuro que se podría construir. Pues miren, yo creo que aquí es, si ustedes voltean a ver a los jóvenes, todos están con un celular. Y los no tan jóvenes también, ¿no? Sí, sí, bueno, pero un poquito más. Pero esta es parte donde les digo que nada vuelve a ser igual. La pandemia nos cambió la vida a todos y a todas. Entonces yo creo que esta parte nos permitió conocer un mundo que no conocíamos y nos permitió también salir de una zona de confort como seres humanos. Y a mí como servidora pública y aspirante a la gobernatura, me compromete muchísimo más a tener gobiernos digitales. Claro. Que la pregunta que acaban de hacer de las empresas, que alguien pueda abrir su empresa, por ejemplo, con las facilidades de la tecnología, que no tenga que hacer trámites, y también es parte de erradicar la corrupción. Genera mucho mayor transparencia, genera mucho mayor confianza, y yo tengo una frase que a veces sería políticamente incorrecta, pero yo aspiro a tener un gobierno que no te estorbe, sino que algo que te facilite, que te ayude, que vayas y cuentes con el apoyo, no que hoy vas a una oficina de gobierno y dices, ¿qué? Voy a ir a perder todo el día, tengo que pedir un día de trabajo, no, siempre es como una pesadilla. Entonces, yo aspiro a hacer un gobierno que no estorbe, un gobierno que facilite, y sin duda alguna tenemos que pasar por gobiernos digitales. ¿Y están pensando dentro de esto en poderlo hacer de manera transversal? Absolutamente. Es decir, involucrar temas de educación, de salud, de temas de trámites. ¿Hay propuestas específicas que tengan alrededor de este tema? Pues mira, no hay nada más difícil que romper inercias y resistencias, y más en la burocracia. La burocracia, miren que yo soy experta en este tema, es muy complicado. Entonces, en la pandemia nos obligaron, por ejemplo, a los maestros a salir de esa zona de confort. ¿Cómo dan clases hoy desde su casa con una tele y cómo innovaban ellos? Yo creo que esta política de modernidad tiene que pasar por todo el gobierno de manera transversal y de manera específica con cada una de las secretarías, con cada uno de los puntos fundamentales. Por ejemplo, la Red Naranja es una aplicación que puede estar conectada a más de 6,000 puntos de auxilio para las mujeres, que cada teléfono sea un botón de pánico, que puedan utilizarlo con un seguimiento en tiempo real y que podamos ayudar y auxiliar de manera rápida y eficiente. Eso implica capacitación para los servidores públicos y también meter en la canasta de esta nueva lógica a la ciudadanía. Yo les digo mucho que soy servidora pública de 20 años, pero yo no hago magia. La magia sucede cuando la ciudadanía se involucra, cuando hacen que las políticas públicas pasen. Entonces, yo creo que todo lo que se tenga que hacer en materia de modernización y de inclusión tecnológica del gobierno tiene que hacerse. Perfecto. De nuestra parte tenemos una serie de propuestas que con muchísimo gusto le vamos a hacer vía digital, porque estamos justo en el mundo digital y con mucho gusto ojalá que podríamos implementarse Por favor, más adelante. acompáñenme, al contrario. Claro que sí. Gracias. 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 Muchas gracias, candidata, nuestro panelista, por este diálogo y continuamos. Vamos con más, vamos a seguir con estas historias, ¿no?, que tenemos diferentes, ya se han escogido dos, vamos por la tercera historia. ¿Cuál quiere elegir, candidata? ¿Cuál hicimos? 6 y… Ya hicimos la 1 y la 6. A ver, la de Aureliano. Aureliano, el 4. Vamos a ver la historia de Aureliano. Pertenece al ejido de San José Huilango. Su salud, medio ambiente e ingresos se ven afectados por la contaminación de la laguna La Piedad, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Esta problemática afecta a más de 95,000 habitantes de las colonias aledañas. Existen 3 plantas de tratamiento de aguas residuales en las zonas aledañas a la laguna. Sin embargo, ninguna de estas opera. Esta zona enfrenta también fuertes presiones inmobiliarias sin que haya una planificación ni gestión urbana y ambiental adecuada que las regule.
Bueno, pues estamos hablando de la agenda climática y por eso agradecemos ahora que suba a Fabiola Sosa Rodríguez de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Ella es doctora en estudios ambientales y jefa del área de investigación en crecimiento y medio ambiente UAM Azcapotzalco y también presidenta del Comité de Cuenca para el Rescate de las Lagunas La Piedad, Axotlán y el Espejo de los Ríos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, candidata. Comentarle un poquito más de esta historia. Desde el 2003, la Laguna La Piedad recibe descargas de aguas residuales de los fraccionamientos que se encuentran cercanos, a pesar de que existen 3 plantas de tratamiento en la zona. Desafortunadamente, estas plantas no están operando, aunque su capacidad es de 800 litros por segundo, afectando a más de 100,000 personas. Los beneficios de rescatar la Laguna La Piedad se estiman cercanos a los 3,000 millones de pesos y, sin embargo, el sector inmobiliario continúa haciendo una importante presión para la construcción de vivienda precaria. En esta situación se encuentran la mayoría de los cuerpos de agua del Estado de México con altos niveles de contaminación, aunque son una fuente alternativa crucial en la emergencia climática que vive no solo el Estado de México, sino también el país. Al día de hoy, 100% del territorio del Estado de México está en una situación de sequía y se espera que este fenómeno se intensifique, resultado del cambio climático, cuyas proyecciones nos indican que la disponibilidad del agua se reducirá en un 30% y con ello la problemática de acceso al agua también se volverá más compleja. En un escenario tan complejo, es urgente que podamos recuperar los cuerpos de agua del Estado de México y para ello queremos entregarle una propuesta que hemos venido trabajando a lo largo de los 5 últimos años para el rescate de la Laguna La Piedad. Y en este sentido quisiera preguntarle cuáles son sus compromisos para poder rescatar los ríos, lagos y lagunas del Estado de México en un contexto de incertidumbre climática. Gracias. Gracias. Pues miren, este tema es fundamental, lo acaban de decir, después de la seguridad pública, después del tema económico para las familias, el tema del agua es el tema que nos tiene en crisis en toda la región oriente del estado. En el Valle de Toluca empieza a darse el 85% del agua que pues consumimos en el Estado de México viene del subsuelo, es decir, de nuestros pozos. Necesitamos recuperar nuestros cuerpos de agua, como ya bien lo dice aquí la experta, y necesitamos trabajar en conjunto todos. Eso no lo voy a poder hacer sola y nos van a tener que ayudar con el tema del río Lerma. Vamos a tener que entrarle todos de lleno con el río Lerma, como lo hicieron aquí en Atizapán con la presa Madín. Entre los ciudadanos, el gobierno municipal, se pusieron de acuerdo, hicieron que la magia sucediera y están rescatando la presa Madín. Así es que sí es posible, sí lo podemos lograr si nos comprometemos a hacerlo. Es fundamental abordar esta crisis y depende también del cuidado que hagamos del planeta, no solamente del agua. Yo quisiera entrar en un tema mucho más genérico. Uno, tenemos 26 basureros a cielo abierto en el Estado de México. El compromiso es llevarlos a la mitad, hacer esa transición de que ya no sean a cielo abierto y llevarlos a la mitad. Recuperar nuestros cuerpos de agua, trabajar por la relocalización, el mantenimiento de la red ya instalada para que tengan acceso al servicio de agua en los municipios. El gobierno del Estado no es el prestador final del servicio del agua, es el intermediario y el facilitador en el fortalecimiento de los organismos municipales, pero sin duda alguna será fundamental con la Comisión de Agua del Estado de México impulsar las plantas tratadoras y el rescate de nuestros cuerpos de agua. Invertir en infraestructura hídrica para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento, implementación también de mecanismos de captación de agua de lluvia y comprometernos con construir un futuro sostenible para nuestras próximas generaciones.
Este es un tema que también tendrá una cabida muy particular. Insisto, todo lo que yo digo aquí no lo puedo hacer sola. Necesitamos de todas y de todos para poder hacerlo, porque de nada sirve que salvemos los cuerpos de agua si seguimos tirando basura, si seguimos descargando, haciendo malas cosas. Entonces, aquí en esta dinámica me encanta, la verdad, que me puedan dar estas propuestas y que juntos trabajemos por recuperar nuestros cuerpos de agua. Gracias. Gracias, candidata, gracias a nuestra panelista. Vamos a seguir con las historias, candidata. Nos quedan 3. Así que, bueno, pues ya elegimos la 1, la 6 y la 4. Faltan 2, 3, 5. La 2. La 2, la familia Cantinca. La familia Cantinca Poblano vive en Barrio de México, municipio de Sinacantepec. Es un barrio que pasó de 1,000 a 7,000 habitantes en menos de 30 años de manera irregular. Derivado de la ubicación marginal del barrio, no tienen acceso al agua potable ni drenaje. No hay luminarias ni acceso a espacios públicos. Es decir, están vulnerados algunos derechos sociales. Viven en condiciones de inseguridad y adicciones. Bueno, y para esta problemática, que es el derecho a la ciudad, la falta de planificación urbana, agradecemos que suba Ana Lilia Peñalosa Torres, de la organización Techo, trabajadora social con énfasis en la gestión social, tiene experiencia de 12 años en desarrollo comunitario en asentamientos populares en situación de pobreza y una apasionada de la investigación, acción participativa y del voluntariado. Gracias. Buen día, candidata. Precisamente con esta problemática y un poco con la situación que se vive en el Estado de México, sabiendo que el crecimiento de la mancha urbana, la falta de procesos de planificación territorial, pues son un desafío hoy presente en el Estado de México, en la zona metropolitana y en la zona del Valle de Toluca. Para nosotros es importante pues poner en la agenda la situación y la vulneración de derechos sociales, del derecho a la ciudad, como el acceso a la vivienda adecuada, el acceso al agua y saneamiento, quienes definen pues estas situaciones y sobre todo en la población particularmente. Diversas organizaciones y asociaciones hemos impulsado un decálogo por la sustentabilidad del Estado de México, en donde precisamente preveemos esta situación y queremos que se ponga en la agenda crear la Procuración de Justicia Climática y Ambiental, que sea la responsable precisamente de atender las situaciones, el ordenamiento territorial, involucrando también los procesos comunitarios, los procesos participativos, impulsando una política de contención y ordenamiento urbano para preservar las zonas de valor ambiental y agrícola. Precisamente me gustaría hacer énfasis y preguntarle a usted, ¿cuál es la propuesta que tendría su gobierno para establecer procesos de planificación urbana y con ello garantizar a la vivienda adecuada, a acceso a servicios de agua y saneamiento, incluyendo a la ciudadanía para que podamos garantizar el derecho a la ciudad aquí en el Estado de México? Muchas gracias. A ver, el derecho a la ciudad garantiza que todos los habitantes participen activamente en la vida urbana de la comunidad. Así es que es crucial que como gobierno garanticemos estas ciudades libres de discriminación, promoviendo la inclusión, que promovamos la igualdad y la participación ciudadana en todos los ámbitos. Lo he reiterado varias veces. La problemática, no traigo yo aquí una varita mágica y se hace, sino de la mano, la seguridad urbana está estrechamente vinculada con la cohesión social. Si no aprendemos a hacer comunidad, será muy complicado que hagamos cualquiera de las propuestas aquí presentadas. Los programas de prevención en seguridad pública son ejemplos destacados del derecho a la ciudad, de que podamos recuperar nuestra ciudad con seguridad pública, con rescate de espacios públicos, con un orden de crecimiento en el tema urbano, con el tema de regularización de la tenencia de la tierra en la zona oriente del Estado, que también ya es una realidad y que se tiene que regularizar. Y todas las propuestas, si ustedes las ven en alegobernadora.com, se enfatizan
en el derecho a la ciudad. Buscamos con todas las propuestas erradicar problemas como la falta de agua, la inseguridad, la desigualdad en el transporte público, que podamos garantizar así el bienestar, todas las políticas en bienestar de la población. Cada una de las propuestas que están puestas hoy en este proyecto son viables, son factibles y lo más importante es que todas buscan y tienen como fin último el hacer comunidad y tener a las familias mexiquenses en el centro de las políticas públicas. Gracias. Gracias, candidata, gracias a nuestra panelista. Vamos a ver cuáles son los resultados que ustedes mismos estuvieron votando, ya sea aquí o a distancia. Ya saben que está en slido.com. Y aquí tenemos la pregunta fue, actualmente en el Estado de México, los trámites para echar a andar un nuevo negocio se llevan 24 meses. ¿Qué se debería hacer para disminuir y facilitar los trámites para quienes buscan abrir su negocio en el Estado de México? La pregunta que más votos tuvo, seguramente fue por acá, la respuesta fue simplificar trámites y hacerlos accesibles a través de la tecnología digital. Cuéntenos, candidata, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Absolutamente, ya lo había yo dicho. Perfecto, muy bien, pues vamos a ver entonces, ahora sí, la tercera pregunta, que era la que yo ya había leído, ahora sí va a aparecer, así que vamos a ver la tercera pregunta, la vamos a abrir en slido.com, teniendo en cuenta que la candidata está de acuerdo con la respuesta más votada. Ya pueden votar, ya está activa la pregunta y dice así: ¿qué se debería hacer para reducir la inseguridad y castigar mejor el delito en los espacios públicos dentro de las unidades habitacionales? Puede ser colocar más cámaras de seguridad en los sitios públicos, desarrollar y ejecutar protocolos de intervención policíaca para unidades habitacionales, preparar y equipar mejor a los policías, otorgar pláticas vecinales para conocer la ley y aprender técnicas de convivencia para llevarse mejor. Son las opciones que tienen, ya veo que varios están ahí, espero que en slido.com. Ahí le falta una que diga todas las anteriores. ¿No viene? ¿No? Bueno, pues entonces a ver cuál es la más votada. La típica de examen, ¿no? Todas las anteriores, estoy con todas las demás. Vayan votando porque un poquito más adelante veremos cuáles son las respuestas que más votaron. Así es, más adelante vamos a conocer cuáles los resultados y por lo pronto vamos a continuar con esta dinámica y el diálogo con expertos. Ahora agradecemos que llegue con nosotros y sobre todo hable de este tema que es inclusión social de personas con capacidades diferentes. A Katia de Artigues, para hablar sobre esta temática, es periodista, entrevistadora y activista por los derechos humanos, integrante fundadora de los periódicos Reforma y Milenio Diario. También trabajó en El Financiero, El Universal, MBS, Televisa y TV Azteca. Fue diputada constituyente de la Ciudad de México, un cargo honorario por el tema de la discapacidad y directora de comunicación en Centro Mexicano para la Filantropía AC, CEMEFI. Gracias, Katia Artigues. Adelante. Hola, buenos días a todos, a todas. Alejandra, gusto coincidir aquí. Pues ya que lo dijeron aquí y dado que fue la primera pregunta, nada más me gustaría decir que no son personas con capacidades diferentes. Capacidades diferentes tenemos todos. Yo no podría ser candidata a la gubernatura, sin duda. Y yo digo que capacidades diferentes solo tenía José José. Él sí era tormenta, tornado, volcán apagado, gavilán y paloma. Fuera de eso, todos tenemos capacidades diferentes y las personas, pues son personas primero y tienen una discapacidad. Alejandra, en el Estado de México, como es el estado que tiene mayor población, hay el mayor número de personas con discapacidades también, 2.6 millones. Si eso lo multiplicas por una familia base, son 4 personas más. Estamos hablando de muchos millones de hogares, porque la discapacidad es algo que afecta a toda la familia. Me parece que uno de los puntos importantes sería empezar por la accesibilidad. Hay muchas personas que no pueden salir a la calle, que no podrían estudiar en la UVM, por cierto, porque pues no podrían moverse aquí, ¿no? Que no podrían subir este escenario, ¿no? Que no pueden muchas veces ver la tele, que no, una mujer aquí, que en este estado que hay tanta violencia contra las mujeres, no podrían levantar quizá una denuncia en línea porque no hay portales accesibles contemplados para personas con discapacidades. La accesibilidad es un derecho llave a otros derechos. ¿Cómo ves? ¿Cómo le empezarías a atacar el problema? Pues primero escuchando
a los expertos. No estoy obligada a saberlo todo, ni ser experta en todos los temas. Estoy obligada a rodearme de los mejores y de las mejores en cada uno de los temas. Y yo también creo que- escuchar, perdón, a personas con discapacidades. Sí, sí. Eso es súper importante, porque ellos y ellas son las expertos y los expertos en el tema. Pero sin duda alguna yo que escuchando, entrándole de lleno a estos temas de inclusión, ¿no? En donde no le demos la vuelta al problema, sino enfrentarlo, ponernos a chambear. Efectivamente somos el estado de los grandes números en todo, hablando también por la discapacidad. Así es que si tú estás de acuerdo, Carla, que trabajemos juntas, yo estoy puesta y dispuesta. Con mucho gusto, me llamo Katia, pero Katia. Carla también trabajará contigo, si ganas, y si no ganas también, porque este es un tema que necesita a todas las personas. Se piensa que la discapacidad es algo que sucede a algunas pocas personas allá, pero todos vamos hacia la discapacidad porque vivimos cada vez más años. Entonces se calcula que la discapacidad la tendremos los últimos 8 años de nuestra vida y esa no es la tragedia, no es una tragedia. La tragedia sí es la discriminación y la exclusión. Así es. Escuchaba pues aquí que se habla mucho de temas de violencia, de feminicidios. Las mujeres con discapacidad viven aún más violencia que las mujeres sin discapacidad. Alejandra, ¿cómo visibilizar esto? ¿Cómo, por ejemplo, hacer los albergues accesibles? No, a veces no son accesibles porque no pueden llegar. Sí, tienes toda la razón. ¿Tú tienes? Primero tenemos que hacer visibles a las personas con discapacidad. O sea, tenemos que visibilizarlos, tenemos que entender que están con nosotros, que están todo el tiempo con nosotros día a día, ¿no? Tú lo acabas de decir bien, pues para poder subir aquí es muy complicado. Entonces, yo creo que primero hay que visibilizarlo, escucharlos, construir las políticas públicas y la inclusión y cero discriminación. Sí. Hay un Instituto Mexiquense de Discapacidad. Sí, correcto. Es uno de los pocos que hay en las entidades de la República que se han ido disminuyendo, pero está en la Secretaría de Salud. Es una buena idea pasarla a otra secretaría que vea derechos humanos, nos parece. Hacer un plan nacional, bueno, nacional Estatal. claro, pero estatal también, de accesibilidad. Y también, como dices, es un estado de grandes números. También hay N cantidad de organizaciones de la sociedad civil que quieren trabajar con los gobiernos. ¿Cuál es tu postura al respecto? A trabajar con... De las organizaciones de la sociedad civil. No podemos pensar en gobernar sin la sociedad civil organizada. O sea, son fundamentales. Fui secretaria de Desarrollo Social y a mí me tocó trabajar de la mano con ellas. Son indispensables para que podamos juntos atacar tantas necesidades que tiene el Estado de México, sin duda. Sí, me gusta oír eso. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro. ¿De qué manera vas a educar a tus hijos que tienen 1 año para que vean la discapacidad como parte de la diversidad humana? Mira, híjole, esa sí es una gran pregunta, porque en cómo voy a educar a mis hijos es tanto que tienen que ver, tanto que tienen que aprender y tanto que tienen que escuchar y sobre todo tanto que tienen que aprender a ser tolerantes, incluyentes, respetuosos y sobre todo empáticos y sensibles. ¿Cómo? No sé. Ahí vamos viendo un día a día. Es mi primera vez como mamá, pero todos los días hago mi mejor esfuerzo para que ellos sean siempre sensibles a las necesidades de los más necesitados. Muy bien. Pues yo nada más te pido que contemples que la discapacidad es un tema transversal. Absolutamente. Que hay personas con discapacidades indígenas, que hay personas, la mitad son mujeres, que hay personas con discapacidad de la comunidad LGBT, Sí, sí. ¿no? Que están en todos lados y si no lo estamos viendo en todos lados, estamos haciendo algo mal. Te doy unos diccionarios que hicimos en Yo También, mi asociación civil, son para niños y niñas, se los puedes dar primero a tus hijos e hijas, pero también se los puedes dar cuando seas gobernadora a todos los niños y niñas. Gracias, gobernadora. Vámonos con las historias restantes. Te quedan dos historias. Ya solo quedan 2, estamos en la última parte. ¿Cuál candidata? ¿Qué nos toca? La 3 y la 5, ¿no? La 3, a ver.
La 3, perfecto, con la bici. Ahí está Roberto. Vamos a ver rápidamente. Roberto es alumno de tercer grado de primaria. Vive en San Andrés de la Cañada, en la zona alta de la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec. Roberto tiene muchas carencias e incluso su alimentación no es la adecuada para su buen rendimiento escolar. La escuela de Roberto carece de los servicios básicos, de infraestructura adecuada, materiales, equipos de cómputo, entre otros, por lo cual a Roberto ya no le entusiasma asistir a la escuela. Qué triste eso. Situación. Ahora, por eso agradecemos que suba ahora Yolanda Amigot Aguilar, quien es ciudadana especialista en desarrollo humano y está por concluir la maestría en educación emocional en la Universidad Anáhuac, es coach ontológica y especialista en desarrollo urbano. Gracias. Buen día, candidata. Buen día. En el tema de educación, vemos que en los modelos educativos destacados en el mundo, la infraestructura escolar está ligada directamente con lo que es la calidad educativa y el aprendizaje significativo en los alumnos. Además, en nuestro país es un derecho constitucional la educación de calidad. En el Estado de México se atienden a más de 4,5 millones de estudiantes en aproximadamente 22,000 escuelas, de las cuales la gran mayoría carece de una infraestructura adecuada. No tienen el número de aulas suficientes, pero tampoco tienen biblioteca o espacios de recreación, deportivos, y lo que son sus laboratorios no cuentan con los materiales adecuados, ni laboratorios científicos y laboratorios tecnológicos. También carecen de lo que es energía eléctrica algunos, de lo básico que sería también agua potable, lo cual estaría poniendo en riesgo lo que es la salud de los estudiantes. Y esto nos lleva también a una desigualdad. Proponemos desde aquí, candidata, que se dote a todas las escuelas del Estado de México de la infraestructura necesaria para que docentes y alumnos puedan llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para un desarrollo integral de los estudiantes. Y esto se propone que se haga primeramente evaluando la precariedad en las escuelas. Como segundo punto, clasificar las necesidades y asignar un presupuesto que impulse el aprendizaje y el desarrollo académico de los alumnos. Candidata, en 2023 el Estado de México asignó 63,500 millones de pesos al tema educativo. Y si tomamos en cuenta que la educación es el pilar para el desarrollo de la sociedad, tanto personal como profesional, la pregunta sería la siguiente: si usted contara con el apoyo ciudadano, el voto ciudadano y el gobierno lo llevara a cabo en el Estado de México, ¿estaría dispuesta a incrementar el presupuesto asignado a educación principalmente en infraestructura escolar? Absolutamente. Gracias, Yolanda. Y este es el tema, ¿no? A ver, el Estado de México tiene la nómina más grande de todo el país en tema de maestros. Tenemos el mayor número de maestros de todo el país en el Estado de México. No tenemos el subsidio federal y eso hace que la carga presupuestal sea altísima en el Estado de México. Estoy convencida de que, uno, tenemos que trabajar de la mano con los maestros, proponiendo las soluciones y poniendo a los estudiantes en el centro de las acciones que debemos de tomar desde el gobierno y trabajar de manera integral con el tema educativo. Mayores becas para los jóvenes, no solamente becas aquí, sino hay jóvenes que quieren irse a estudiar fuera, que también tengan esas oportunidades, que podamos reforzar el programa contra la violencia en las escuelas, en los planteles educativos, que podamos promover el empoderamiento de nosotras las mujeres para mejorar la experiencia educativa y el acceso a los recursos y sobre todo invertir en el presupuesto, aumentar el presupuesto en la infraestructura universitaria. El Estado de México tiene la mejor mano de obra de todo el país. Por eso tenemos hoy y nos debemos de consolidar como una fuente, tenemos todo para consolidarnos como una fuente de empleos,
Así es que hoy estoy convencida de que la creación de 3 nuevos tecnológicos, 3 nuevas universidades adicionales, ofrecer transporte escolar gratuito también a los alumnos para fortalecer y que no haya deserción escolar en el Estado de México, todo lo que podamos implementar de la mano, juntos lo podemos hacer. Me comprometo de la mano con ustedes a transformar la educación, a que pueda ser una educación cercana, mucho más fácil, y que cada uno de los jóvenes de este estado, niñas y niños, tengan oportunidades para salir adelante. Mínimo lo que le podemos dar es su educación. Muchas gracias. Gracias. Vámonos rápidamente con la última historia. La número 5, y si ya no hay de otra, es la historia de María, que tiene 32 años y es madre soltera. Pertenece a una comunidad rural. Ella solicitó y recibió apoyo de un programa social gubernamental. Sin embargo, el personal de la dependencia que administra el programa le pidió que asistiera a mítines de campaña y votara por un determinado partido político para recibir el apoyo. Para este tema y que nos hable de esta problemática, que es el uso ilegal de programas de apoyo sociales, agradecemos que suba a Daniel Rosenberg Cervantes Pérez, de Red Mexiquenses de Gobierno Abierto, y que tiene un máster en Administración y Gobierno Electrónico por la Universidad Oberta. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, candidata. Desafortunadamente, historia como esta es muy común en el Estado de México. Y más en estas épocas. Sí, exactamente. De acuerdo con el INEGI, en la encuesta de calidad de impacto gubernamental, somos de las entidades con mayor percepción de la corrupción, solo por delante de Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México. Y de acuerdo con el índice de World Justice Project de Estado de Derecho, somos la entidad número 28 de 32 entidades evaluadas, en un índice que mide, entre otras cosas, acceso a la justicia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Diversas organizaciones agrupadas en la Red Mexiquense de Gobierno Abierto y el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes hemos elaborado una propuesta precisamente para incorporar de manera transversal el concepto de gobierno abierto en las diferentes políticas públicas del gobierno del Estado, y si me permite ahorita le haré entrega. Y dejarle la pregunta, de resultar ser ganadora, candidata, ¿cómo afrontar el problema de la corrupción y de la impunidad en nuestra entidad? Yo creo que fortaleciendo primero que nada el sistema estatal anticorrupción, garantizando su autonomía, garantizando que sea un eje ciudadano que nos permita a nosotros ser lo más transparentes posibles, y promoviendo una vinculación ciudadana, que estemos cerca de la gente. Nada más importante que tener un gobierno abierto, transparente y con rendición de cuentas. Promover la transparencia y el acceso a la información pública en todas las dependencias del gobierno, mejorando la vigilancia patrimonial de los servidores públicos, que también es fundamental. Y bueno, yo quisiera decirles, esta es una de las partes para mí más importantes de lo que está en juego el próximo 4 de junio. Hace una semana, o la semana pasada, de un plumazo desaparecieron instituciones como el CONACYT, como la Financiera Rural, está en peligro el INAI y está en peligro el INE. Nada más eso es lo que nos jugamos el 4 de junio. Si nosotros no entendemos que no queremos enquistar una ideología política, que queremos ser un gobierno abierto, un gobierno ciudadano, que nosotros queremos progreso para el Estado de México, que va a ser el primer gobierno de coalición en la historia de este país y va a ser mexiquense. Eso nos va a permitir también ser mucho más transparentes y mucho más eficientes en el quehacer del servicio público. Eso va a ser fundamental y vamos a tener, y lo hemos platicado mucho en los partidos que conformamos esta coalición, y yo se los dije, vamos a evaluar, y aquí no es el que me caiga mejor, sino es el que tenga la capacidad de resolver esos problemas, de atenderlos, y también evaluar y sancionar a los servidores públicos que estén metidos en red de corrupción. No va a haber tolerancia a la corrupción, es cero tolerancia a la corrupción. Puedo decir orgullosamente que en los 20 años que llevo de servicio público jamás he sido sancionada en mi quehacer como servidora pública y siempre he fomentado la transparencia en el servicio público. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, candidata, gracias a nuestro panelista. Vamos a ver cómo quedó la tercera pregunta en Slido, si me pueden apoyar para ver la respuesta que más votaron, ya sea de manera presencial o los que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Qué se debería hacer para reducir la inseguridad y castigar mejor el delito en los espacios públicos dentro de las unidades habitacionales? Ustedes votaron en mayor medida desarrollar y ejecutar protocolos de intervención policíaca para unidades habitacionales. Gracias a todos los que estuvieron votando aquí o a través de las redes sociales. Así es, también gracias a todos los que participaron en este evento. Gracias. Antes de que la candidata nos dé su mensaje final, agradecer finalmente a los panelistas, a las organizaciones civil y empresarial que nos acompañaron. Y bueno, candidata, 2 minutos para su mensaje Muchas final. gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este evento. Sé que tenemos muchísimos retos por delante, sé que tenemos muchísimo que cambiar, pero si queremos un mejor futuro para todas nuestras hijas e hijos, esta es la opción. No necesitamos un cambio de colores, necesitamos un cambio de fondo, un cambio que entienda que no queremos que todo sea para un partido y que todo siga igual. Sí, yo tengo una militancia partidista, pero antes de ser partidista soy mexiquense y hoy soy también ciudadana de este Estado de México que aspira a ser gobernadora. Porque aunque no les guste asumir su responsabilidad, la otra opción lleva gobernando también ya años. Y no es parte de la solución, ha sido parte del problema que tanto han criticado. Hoy, esta es la opción en donde históricamente solo ha sucedido 2 veces. Una en Hidalgo con Xóchitl Gálvez y Paco Olvera, y ahora en el Estado de México es la segunda vez en la historia del país que solamente hay 2 candidaturas. En este momento somos 2 mujeres. ¿Qué mujer ven que tenga el carácter para poder enfrentar los problemas que tiene el Estado de México? Inicié en la política, ya les conté mi historia, el porqué. Decidí que iba a tomar decisiones porque quiero este Estado, porque aquí nací, porque aquí crecí, porque aquí están mis hijos. Y un verdadero cambio es el que traduzca en resultados. A la gente no le importa de qué color seamos. A la gente lo que le importa son los resultados y la capacidad para poder gobernar. Un cambio para bien, no queremos un retroceso en el Estado de México. Ahí tienen las noticias, ahí está Tamaulipas, ahí está Zacatecas, ahí está Colima. Ahí está porque están ellos dando muestra de lo que son. Hoy el Estado de México, lo debo decir, es sagrado. El Estado de México no se toca y no importa. Voy a poner alma, cuerpo, vida y corazón para que el Estado de México sea para el bien de los mexiquenses y no para un instituto político. Así es que les agradezco muchísimo. Esta elección va por mis hijos, va por los suyos y va por nuestra casa, que es el Estado de México. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, candidata, por ese mensaje final. Y antes de cerrar, les voy a pedir, por favor, a los presidentes de los centros empresariales del Estado de México que pasen al escenario para tomarnos la fotografía oficial con la candidata. Recibimos al licenciado Eric Fernando Cuenca Gurrola, presidente de Coparmex Metropolitano, Estado de México. Al maestro Jesús Trigos Rodríguez, presidente de la Coparmex, Estado de México. A la licenciada Odette Rodríguez Mares, presidenta de Coparmex Oriente, Estado de México. Y a la licenciada Carolina Monroy del Mazo, coordinadora de promoción económica. Gracias a todas y todos ustedes.
muchas gracias. Tendremos un receso. Vamos a tener un receso para que pasen a comer algo. Y a las 3 de la tarde nos vemos con la siguiente candidata. Gracias a todos.